Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado en el mundo de Naruto como Orochimaru capítulo 391. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Al oír las palabras de Tsunade, Jiraiya no podía creer lo que oía. Cuando regresó, el mundo ninja ya se había unificado, por lo que no tenía idea del nivel de fuerza que había alcanzado Orochimaru. Pero ahora, estaba presenciando de primera mano el inmenso poder de Uchiha Madara. Y aún así, Orochimaru estaba ganando tiempo deliberadamente contra un oponente como este. ¿Hablaba en serio? De verdad que no lo entenderás si te lo explico ahora, pero ya lo verás, dijo Tsunade con desdén. Por el momento, no quiso decir nada más. Sabía que el objetivo final de Orochimaru era resucitar a Kaguya. Y para que eso sucediera, Uchiha Madara necesitaba activar el Tsukuyomi infinito. Esto era algo que Orochimaru les había explicado hacía mucho tiempo. El momento adecuado para derrotar a Madara era después de que hubiera lanzado el Tsukuyomi infinito. Como aún no había llegado el momento crucial, era inútil revelar nada ahora. Zas. Boom. Boom. Cerca del árbol divino, múltiples orbes de búsqueda de la verdad chocaron, creando explosiones atronadoras. Los dos combatientes estaban enfrascados en una feroz batalla aérea, sus movimientos eran implacables. Madara se lanzó en picado, blandiendo su bastón negro hacia adelante. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Sin dudarlo, alzó su espada para repeler el ataque. Sonido metálico. Una vez más, sus armas, ambas formadas a partir de orbes de búsqueda de la verdad, chocaron. La fuerza del choque generó ondas expansivas que se propagaron hacia afuera, levantando enormes nubes de polvo. Su poder parecía estar igualado, y dado que sus armas estaban hechas del mismo material, parecía haber poca diferencia en su fuerza. ¡Qué magnífica demostración de poder G! No me sentía tan emocionado desde Ashirama. Exclamó Madara con una sonrisa radiante. Pero Orochimaru, parece que hoy no podré derrotarte tan fácilmente. Eso parece, respondió Orochimaru, haciendo girar ligeramente su espada mientras una leve sonrisa aparecía en sus labios. Desde un punto de vista lógico, el poder de los 6 caminos de Orochimaru debería haber sido inferior al de Madara. Después de todo, Madara había absorbido el verdadero poder del 10 colas, mientras que Orochimaru simplemente había obtenido un fragmento de un pequeño meteorito. Sin embargo, la gente parecía haber olvidado qué clase de persona era Orochimaru. Con la ayuda de su sistema, había dedicado casi 40 años a la investigación científica. Ya habían pasado varios años desde que adquirió el Rinnegan. Con el tiempo, había encontrado la manera de replicar el poder del 10 colas. Ya fuera el Rinnegan, el cuerpo sabio o las bestias con cola, Orochimaru había logrado reproducirlos todos. Sí, las bestias con cola eran entidades de chakra. Incluso si morían, eventualmente se regeneraban. Pero al mismo tiempo, seguían siendo seres vivos de carne y hueso. El chakra en sí era una fusión de energía física y energía espiritual. Del mismo modo que los hermanos Oro y Plata habían obtenido el chakra del 9 colas consumiendo su carne y sangre, la capacidad de Orochimaru para replicar el poder del 10 colas era completamente factible. Otras aldeas habían logrado reproducir el poder del 8 colas y del 9 colas. Entonces, ¿por qué Orochimaru no pudo hacer lo mismo? La única diferencia era que los Jinchuriki normales tomaban prestado el chakra de sus bestias con cola mediante una coexistencia pacífica. Orochimaru, por otro lado, había fusionado directamente esos poderes replicados en sus propias células, integrándolos completamente en su cuerpo. Así fue como había fortalecido su poder de los 6 caminos hasta este grado. Ese era el verdadero secreto de Orochimaru. Aparte de su hijo modificado, ni siquiera Tsunade conocía el alcance total de todo aquello. En términos de poder de los 6 caminos, Orochimaru era en realidad más fuerte que Madara. A diferencia de Madara, él poseía un verdadero cuerpo de sabio y senjutsu. Madara no lo hizo. Madara sonrió con sorna. Aunque no pueda derrotarte, el árbol divino ya es mío. No podrás salvar al mundo. ¿Ah, sí? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. ¿No es un poco pronto para decir eso? Algo en la sonrisa de Orochimaru inquietaba a Madara. Su expresión cambió repentinamente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Una oleada de chakra violento surgió detrás de él. Madara giró la cabeza lentamente, y vi a un joven con un mono verde y un corte de pelo a tazón de pie cerca de una enorme roca. El joven tenía los brazos cruzados. De su cuerpo emanaba vapor azul. La séptima puerta, la puerta del shock, se abre. Auge.
La inmensa fuerza de su chakra hizo temblar el suelo, provocando que enormes grietas se extendieran hacia afuera. ¿Esto es? Madara quedó atónito. ¿Cuándo había conseguido este tipo ponerse detrás de él? Y esta técnica. La octava puerta de la muerte, ábrete. Auge. El vapor azul se fue tornando gradualmente carmesí. El suelo mismo bajo los pies de Medkai se desmoronó ante la pura intensidad de su chakra. La violenta energía que lo rodeaba succionaba los escombros sueltos por los aires. No sé exactamente qué está pasando, declaró, con voz resonante y llena de determinación. Pero para proteger la paz del mundo ninja, consumiré mi juventud hasta el límite. Con un poderoso rugido, su aura alcanzó su punto máximo. Toma esto. Zas. En un abrir y cerrar de ojos, Gui desapareció del suelo. Y reapareció sobre la cabeza de Madara. Auge. Se desató una onda expansiva masiva. La velocidad del ataque fue tan extrema que Madara no pudo esquivarlo a tiempo. Su única opción era alzar a su personal para bloquear. Pero, el bastón de la búsqueda de la verdad solo era inmune al ninjutsu. No podía defenderse completamente del taijutsu. Auge. Madara, uno de los shinobi más poderosos de la historia, fue derribado del cielo por el golpe de Gui. Auge. Otro ataque devastador ha impactado. No cabía duda al respecto. Las 8 puertas se han liberado en formación. Una técnica que trascendió los límites del taijutsu. Un poder prohibido. Al liberar todas las limitaciones físicas de una persona, le otorgaba una fuerza decenas de veces superior a su fuerza normal. Cada puerta sucesiva otorgaba un poder aún mayor, culminando en la octava y última puerta. Una vez abierta por completo, se convertía en la formación de las 8 puertas liberadas, desatando un poder que incluso podía superar al de los 5 Kage. Pero a cambio, la fuerza vital del usuario se consumiría por completo. Gui no dudó en usarlo, porque Orochimaru ya le había informado de cierta verdad. Además, era una pieza que Orochimaru había colocado en el tablero hacía mucho tiempo. Todos los espectadores quedaron atónitos al ver cómo Gui golpeaba sin piedad a Madara. El Gui actual no era el hombre de 30 años de la línea temporal original. Todavía no llegaba a los 30. Si bien su experiencia general en combate podría no coincidir con la de su yo futuro, su formación de liberación de las 8 puertas estaba sin duda en su máximo esplendor. Tan fuerte. Esto es aterrador. ¿Es realmente posible alcanzar este nivel solo con taijutsu? Orochimaru soltó una suave risita desde arriba. El usuario de taijutsu más fuerte del mundo ninja potenciado por un suero de fortalecimiento avanzado combinado con el físico en su mejor momento de juventud Uchiha Madara, siéntelo por ti mismo. ¿Orochimaru está usando a Gui para lidiar con Madara? ¿Lo trata simplemente como un peón inocente? No, esta era simplemente otra misión. Desde el momento en que un shinobi comienza su entrenamiento, debe estar preparado para sacrificarse en cualquier momento. Tras acceder a la petición de Zetsu Negro de ayudar a resucitar a Kaguya, Orochimaru se había puesto en contacto con Gui con antelación, solo para asegurarse. Aunque no le dijo explícitamente que podría salvarse después de usar la formación de liberación de las 8 puertas, le había dejado los riesgos perfectamente claros. La decisión era de Gui. Si se negara, Orochimaru simplemente encontraría a otra persona para la tarea, no importaría. Gui tenía absoluta libertad en su decisión. Pero para un hombre que hablaba constantemente de juventud y pasión, si supiera que Orochimaru necesitaba su fuerza, ¿se negaría? ¿Se echaría atrás? En absoluto. Y así, Gui, de 20 y tantos años, dio un paso al frente con la firme resolución de dar su vida. Orochimaru simplemente le había enviado un mensaje diciéndole que 7 puertas no serían suficientes, así que Gui abrió la 8ª puerta sin dudarlo. Así pues, el hombre que casi fue expulsado de la batalla final en la línea temporal original había llegado ahora antes de lo previsto, cara a cara con Uchiha Madara. Elefante vespertino. Un taijutsu de fuerza abrumadora, que requiere que se abran las 8 puertas antes de poder ser desatado. Golpe tras golpe, impacto tras impacto, llovieron sobre Madara. Ante semejante ataque implacable, incluso si Madara pudiera reaccionar, sin la técnica del dios del trueno volador, simplemente no podría esquivarlo. Fue como cuando Sasuke luchó contra Lee hace tantos años. Incluso al nivel de los 6 caminos, la técnica de evasión más rápida de Madara seguía siendo la técnica del parpadeo corporal. Y por muy rápido que fuera, no podía superar la velocidad pura de la formación de las 8 puertas liberadas. Sus orbes de búsqueda de la verdad, que podían utilizarse para la defensa, tenían un alcance efectivo de tan solo 70 metros. Más allá de los 70 metros, estaban fuera de su control.
Pero ahora, la mayor parte de sus orbes de búsqueda de la verdad habían sido llevados por Orochimaru. Sus clones del limbo también habían sido derrotados por Orochimaru. En ese momento, lo único que podía hacer era aguantar la paliza. La fricción de los ataques de Gumi calentó el aire mismo, el suelo se resquebrajó bajo ellos, y con una patada final y devastadora. Auge. La colosal onda expansiva lanzó a Madara contra el árbol divino antes de que se desplomara al suelo. Un taijutsu que golpea el aire para generar ondas de choque. Tumbado en el suelo, Madara se limpió la sangre de la comisura de los labios. Poniéndose en pie con dificultad, murmuró: «¿Esto es un cañón de aire? Menos mal que recuperé 2 de mis orbes de búsqueda de la verdad, si hubieran caído todos, las cosas habrían sido mucho más problemáticas». «¿Te olvidaste de mí?». La voz ronca de Orochimaru resonó a sus espaldas como un susurro del abismo. El cuerpo de Madara se tensó. Estallido. Otra potente patada mandó a Madara por los aires. «¿Dios del trueno volador? ¿Cómo es eso posible?». En pleno vuelo, el rostro de Madara se contrajo en una mueca de sorpresa. ¿Qué tenía de especial la técnica del dios del trueno volador de Tobirama Senju? Era algo que cualquiera podía usar. Primero estaba esa mocosa rubia, y ahora también Orochimaru. Pero lo más importante, ¿cómo había logrado teletransportarse detrás de él? Madara no tuvo tiempo para pensar, porque justo en ese momento, el guerrero vestido de verde y con el pelo cortado a tazón cargó contra él para asestar el golpe final. Chico de la noche. Un rugido de pura fuerza. Un violento chakra estalló hacia el cielo. Un dragón rojo sangre se materializó en el aire, y su rugido incendió todo el campo de batalla. El tipo de la noche. El secreto definitivo de la formación de las 8 puertas liberadas. La técnica más poderosa, desatada a costa de consumir la propia fuerza vital. Su poder era tan abrumador que podía distorsionar el espacio mismo. Ante tal espectáculo, incluso Uchiha Madara mostró un atisbo de genuina sorpresa. ¿El taijutsu de este tipo es realmente así de poderoso? Ver esta técnica de primera mano es realmente emocionante. Desde su posición, Orochimaru podía sentir claramente el poder devastador del ataque inminente. Este golpe distorsionó verdaderamente la mismísima estructura del espacio. Ni siquiera con la técnica del dios del trueno volador había forma de evadirlo por completo. Gui, envuelto en llamas rojo sangre, cargó directamente contra Madara. Auge. Un impacto ensordecedor. Splurps. La brutal fuerza del golpe lanzó a Madara por los aires, escupiendo sangre por la boca mientras su cuerpo era arrojado a través del campo de batalla. Esto. ¡Qué poder tan increíble! No cabía duda, esa patada había destrozado el cuerpo de Madara, y dejó a todos y cada uno de los espectadores completamente conmocionados. Incluso un shinobi tan poderoso como Noki no pudo evitar chasquear la lengua ante la pura fuerza que había detrás. ¿En serio? ¿Qué pasa con Konoha? Tsunade y Mikoto ya habían demostrado un poder superior al nivel Kage. Y ahora resulta que Gumi casi mata a patadas a un Madara de nivel 6 caminos. ¿Cómo demonios se supone que alguien va a competir con eso? Konoha era absolutamente ridícula. No solo había linajes legendarios por todas partes, sino que incluso sus supuestos shinobi al azar eran capaces de semejante locura. Chico. Cuando finalmente se calmó la batalla, la voz de Kakashi resonó angustiada. El shinobi de cabello plateado se apresuró hacia adelante, con el corazón lleno de preocupación. Desde la muerte de Obito, Gumi era uno de los pocos amigos cercanos que le quedaban. Su vínculo se había vuelto tan profundo que incluso compartían técnicas prohibidas entre sí. Kakashi conocía las consecuencias de las 8 puertas mejor que nadie. Y mientras corría a toda velocidad por el campo de batalla, sus ojos se llenaron de tristeza. Pero Orochimaru no le importaba Madara en absoluto. En cambio, inmediatamente utilizó su jutsu para reponer la sangre y la vitalidad quemadas de Gui, y luego lo sacó del campo de batalla. Mientras tanto, el cuerpo destrozado de Madara ya comenzaba a regenerarse rápidamente. Tos. Madara escupió otro bocado de sangre, y su rostro se contorsionó en una sonrisa. ¡Qué inmenso poder! ¡Ja! Pero, ya es demasiado tarde. Para entonces, su cuerpo estaba prácticamente recuperado. Haciendo caso omiso de todo lo demás, Madara ascendió al cielo. La flor del árbol divino ya había florecido, revelando brotes rojo sangre adornados con magatama. Los capullos palpitaban, resonando con la luna que brillaba en lo alto. Y en el momento en que Madara los alcanzó, el tercer ojo que tenía en la frente se abrió de golpe. Una deslumbrante luz blanca brotó de la luna, inundando el mundo entero con su resplandor.
Se trataba de un genjutsu a gran escala de inmenso alcance, una técnica capaz de destruir el mundo que solo podía ser activada por aquellos que poseían el Rinne Sharingan. Al mismo tiempo, también era la clave para desbloquear el sello de los 6 caminos. Chibaku Tensei. Hace mucho tiempo, Amura y Agoromo utilizaron los 6 caminos, Chibaku Tensei, para sellar a Kaguya dentro de la luna. Este jutsu utilizaba el poder de los 6 caminos. Así pues, deshacer el sello también requería el poder de los 6 caminos. La cegadora luz de la luna iluminaba la noche como si fuera de día. A todos los que estaban bañados por esta luz se les transformaban las pupilas, formándose patrones ondulados en sus ojos mientras miraban fijamente al cielo con la mirada perdida. Dentro de ese resplandor brillante, solo permanecía un Susanoo blanco, protegiendo a un puñado de individuos que aún estaban conscientes. ¡Qué técnica tan aterradora! Jiraiya, de pie dentro del Susanoo de Orochimaru, estaba visiblemente horrorizado. Tras la aparición de Orochimaru, este teletransportó a Guy hasta aquí utilizando la técnica del dios del trueno volador, marcando su ubicación de antemano. Luego, activó el Susanoo, protegiendo a varias personas del jutsu. En ese momento, aparte del propio Uchiha Madara, solo aquellos que se encontraban dentro del Susanoo permanecían ilesos. Todos los demás habían caído. Ni siquiera Namikaze Minato y los demás que estaban cerca fueron la excepción. ¿Esto no es demasiado exagerado? Tsunade, al ver el cielo bañado de luz y a los numerosos shinobi de nivel Kage sometidos instantáneamente, quedó conmocionada. Al mismo tiempo, el árbol divino había comenzado a envolver a sus víctimas capturadas con sus ramas, tirando de ellas hacia arriba y drenando su chakra. De no ser por el Susanoo de Orochimaru, ellos también habrían caído en la trampa y habrían sido esclavizados por esa técnica. El Tsukuyomi infinito era, en última instancia, solo un genjutsu avanzado. Sin embargo, para resistirlo, se requería el Rinnegan. Originalmente, Sasuke, con un solo Rinnegan, había podido proteger a su grupo usando Susanoo. Lo mismo ocurría ahora con Orochimaru. Por supuesto, si el propio Orochimaru no hubiera poseído el Rinnegan, nunca se habría arriesgado a revivir a Madara. A juzgar por su tamaño, esto debería cubrir el mundo entero, murmuró Orochimaru. Cuando Kaguya activó el Tsukuyomi infinito, no había luna para amplificarlo, lo que limitaba su alcance. Pero esta vez, con la ayuda de la luna, ningún rincón del mundo ninja se salvaría. El mundo entero. Uchiha Mikoto se volvió hacia Orochimaru. Señor Orochimaru, ¿está usted realmente seguro? Si este jutsu no se puede deshacer, ¿no deberíamos relajarse? Orochimaru la interrumpió sin esfuerzo. ¿Desde cuándo me has visto hacer algo de lo que no estuviera segura? Pero en esta situación, nadie más puede ayudarte. Estás solo. Incluso Tsunade estaba preocupada. Aunque tenía fe absoluta en Orochimaru, sabía que su verdadero objetivo era resucitar a Kaguya. Y dada la batalla que acababan de presenciar, aunque Orochimaru pudiera derrotar a Madara, ¿sería realmente capaz de vencer a Kaguya? Lo sé. Déjenmelo a mí. Ustedes quédense aquí. Con esas palabras, Orochimaru desactivó a Susanoo y desapareció. Mientras hablaban, el deslumbrante resplandor del Tsukuyomi infinito ya había comenzado a desvanecerse. Para cuando asimilaron las palabras de Orochimaru, él ya se había marchado volando muy lejos, dejando a Tsunade y a los demás sin posibilidad de objetar. Porque, en sus recuerdos, Orochimaru jamás había hecho nada imprudente. Madara descendió lentamente hasta el suelo, donde Zetsu apareció a su lado. Dado que Zetsu negro era la manifestación de la voluntad de Kaguya, y Zetsu blanco era un subproducto del Tsukuyomi infinito, ninguno de los dos se vio afectado por la técnica. Al ver aparecer a Orochimaru ante él una vez más, Madara se limpió la sangre de la comisura de los labios. Muchacho, ya no debería quedar nadie que interfiera, ¿verdad? ¿Todavía quieres seguir peleando? No. ¿Por fin has entrado en razón? No. Orochimaru sonrió. Solo quería decirte algo. ¿Algo? ¿Qué es? Madara frunció el ceño. Un shinobi jamás debe darle la espalda a un enemigo. Seguramente tú lo sabes mejor que yo. Antes de que Madara pudiera reaccionar, la mano de Zetsu negro ya le había atravesado el pecho por la espalda. Lo siento, Madara. La voz ronca de Zetsu negro resonó como un susurro desde el inframundo. Zetsu. Mi cuerpo, no puedo moverme. La expresión de Madara se contrajo en señal de incredulidad. ¿Por qué? A su nivel, nadie debería haber podido acercarse sigilosamente a él. El único que podía hacerlo era alguien en quien confiaba plenamente. Siempre había creído que Zetsu negro era una manifestación de su propia voluntad, así que nunca había estado en guardia contra él. Pero ahora,
En ese momento, todas las dudas anteriores de Madara cobraron sentido de repente. ¿Resultó que Zetsunegro lo había traicionado? ¿Pero su propia voluntad lo estaba traicionando? ¿Cómo es posible? Porque nunca fui algo que tú creaste. La voz de Zetsunegro era baja y siniestra. Antes de que Madara pudiera asimilar completamente la revelación, la energía de Zetsunegro surgió con fuerza, propagándose rápidamente. Mientras su chakra pulsaba hacia afuera, el árbol divino que había desatado el Tsukuyomi infinito comenzó a encogerse rápidamente. Y Madara, que estaba de pie junto al árbol, quedó repentinamente enredado por sus raíces, obligado a presenciar cómo lo engullían vivo. Inmovilizado por el poder de Zetsunegro, no pudo resistir en absoluto. Hace mucho tiempo, Zetsunegro había utilizado esta misma técnica para emboscar a Madara, absorbiendo el chakra de las fuerzas Shinobi aliadas a través del árbol divino, reviviendo así a Kaguya. Y ahora, la historia se repetía. Pero esta vez, al utilizarse las 9 bestias con colas completas para la resurrección, ni siquiera fue necesario el chakra de las fuerzas aliadas. Gradualmente, el árbol divino se transformó en una enorme esfera, encerrando a Madara mientras su poder era extraído por la fuerza. Pronto, la esfera perdió sus rasgos arbóreos. Y desde su centro, comenzó a crecer una larga y ondulada cabellera plateada. Los mechones, aunque al principio crecían lentamente, se alargaban visiblemente. «Mamá, por fin puedo verte de nuevo». Zetsunegro tembló, su voz llena de emoción. Durante más de 1000 años, había esperado. Ahora, con la ayuda de Orochimaru, su plan finalmente estaba completo. Orochimaru observó la escena con calma. De repente, el creciente cabello blanco parecía percibir a Orochimaru como una amenaza. Un filamento salió disparado, alargándose a una velocidad cegadora, afilado como agujas de acero, apuntando directamente hacia él. Pero, Orochimaru estaba preparado. Con una rápida teletransportación, reapareció a un lado, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Ni siquiera te has recuperado del todo y ya estás intentando silenciar a la oposición? Jaja, esto se está poniendo interesante. Madara no pudo recuperarse tras la patada de Gui. Tras lanzar el Tsukuyomi infinito, centró toda su atención en Orochimaru. Gracias a esto, Zetsunegro pudo tenderle una emboscada con éxito. Una vez que Zetsunegro tuvo éxito, no dudó en activar inmediatamente el proceso de resurrección. Había esperado demasiado tiempo este momento. En ese preciso instante, Kaguya, resucitada, lanzó un ataque contra Orochimaru. Orochimaru esquivó, pero el ataque de Kaguya no cesó. Su largo cabello blanco lo azotó una y otra vez. Esta vez, Orochimaru no logró evadir la justicia. En cambio, transformó un orbe de búsqueda de la verdad en un enorme escudo frente a él. Dadala. El cabello de Kaguya golpeó el escudo, produciendo impactos repetidos y resonantes. Impenetrable. Indestructible. Por muy poderosa que fuera Kaguya, su cabello no podía atravesar la defensa del orbe de la búsqueda de la verdad. Al darse cuenta de esto, Kaguya detuvo su ataque, al menos por el momento. El escudo de Orochimaru se agrietó ligeramente, permitiéndole mirar a través de la abertura. Más allá, la esfera formada por el árbol divino seguía encogiéndose, mientras que el cabello de Kaguya continuaba creciendo. A medida que la esfera se contraía aún más, gradualmente tomó la forma de una mujer. Sus rasgos se hicieron cada vez más nítidos, hasta que ella renació por completo. Una mujer vestida con túnicas blancas ondeantes, con cabello plateado que caía en cascada como una catarata. Su rostro estaba pálido, como si no hubiera visto la luz del sol en siglos. Sus pupilas grises, sus labios rojo sangre y los 2 puntos carmesí entre sus cejas revelaban inequívocamente su identidad. Tsutsuki Kaguya. Una diosa con muchos títulos. Según la leyenda, ella era la encarnación del árbol divino, la verdadera forma del 10 colas, la creadora del mundo shinobi y la antepasada del chakra. Fue la primera y única persona en poseer simultáneamente los 3 grandes Jutsu. El Byakugan, Rinnegan y Sharingan. No era exagerado decir que era el ser más fuerte del mundo shinobi, ya que solo ella podía manejar la técnica de selección de linaje. Ella poseía una habilidad conocida como huesos de ceniza asesinos. Ni siquiera Naruto, potenciado por los 6 caminos, pudo salvar a nadie alcanzado por esos huesos. Solo con ese dato, uno podría imaginarse lo poderosa que era. Llegados a este punto, algunos podrían objetar, pero Uchiha Madara tiene más experiencia en combate. Creció durante el período Sengoku. ¿Acaso eso no lo hace más fuerte que Kaguya? A eso, Orochimaru solo tenía una cosa que decir. ¿Esta gente es idiota? Madara era simplemente un humano. Por mucha experiencia en combate que tuviera, ¿cómo podría compararse jamás con un dios? Un ser humano sigue siendo un ser humano.
Ninguna cantidad de experiencia en batalla podría compensar la diferencia de poder entre un humano y una deidad. Aunque Madara de los 6 caminos había dominado el poder de los 6 caminos, seguía siendo solo el poder de los 6 caminos. En aquel entonces, el sabio de los 6 caminos y su hermano Amura lucharon juntos contra Kaguya durante varios meses antes de que finalmente lograran sellarla. Y más tarde, cuando ella regresó, casi mata tanto a Naruto como a Sasuke, a pesar de que ambos habían heredado el poder de los 6 caminos. Y aún así, hubo quienes se atrevieron a afirmar que Kaguya no tenía ninguna habilidad real de combate. Mientras tanto, ¿cómo le fue a Madara en sus batallas? No solo estuvo a punto de morir a manos de Gumi con la formación de las 8 puertas liberadas, sino que incluso cuando luchó contra Naruto y Sasuke, tuvo dificultades a pesar de poseer también el poder de los 6 caminos. ¿Qué podría hacerle contra Kaguya? Un ser que no podía ser asesinado y solo sellado jamás podría ser más débil que Uchiha Madara. La única razón por la que Kaguya fue finalmente sellada fue porque alguien activó por la fuerza su estupidez inducida por la trama. Le infligieron retraso mental, penalizaciones de debilidad, penalizaciones de lentitud e innumerables otras desventajas inducidas por la trama. Esa fue la única razón por la que perdió. Se quedó inmóvil mientras la atacaban, y al final, incluso fue emboscada por una chica de 16 años. Una chica que jamás había ejercido el poder de los 6 caminos. Sí, lo has leído correctamente. Sakura le tendió una emboscada. Sub-Yakugan, el más puro entre los Tsutsuki, de alguna manera no logró detectar a Sakura. Su Rinne Sharingan, capaz de lanzar el Tsukuyomi infinito, de alguna manera no pudo detectar el ataque furtivo de Sakura. Sus capacidades perceptivas, como ancestra del chakra, aparentemente se desvanecieron en el aire. Durante ese absurdo instante, todos sus poderes desaparecieron, permitiendo que Sakura la golpeara en la cabeza, tras lo cual Naruto y Sasuke la sellaron a la fuerza. Cada vez que Orochimaru recordaba esto, no podía evitar burlarse. Aunque Sakura heredó las habilidades de Tsunade, no estaba al nivel de un Kage. Y aún así logró asestar un golpe decisivo a Kaguya. ¿Qué clase de tontería fue esa? Y lo más ridículo, Naruto y Sasuke, juntos, eran el equivalente a un solo sabio de los 6 caminos. ¿Cómo pudo un solo sabio de los 6 caminos derrotar y sellar a Kaguya cuando incluso Agoromo se alió con Amura para lograrlo? No tenía absolutamente ningún sentido. En aquel entonces, Agoromo y Amura habían luchado contra Kaguya durante meses antes de sellarla. Sin embargo, Naruto y Sasuke, que apenas habían obtenido sus poderes de los 6 caminos hacía unas pocas horas, lograron dominarlos a la perfección y ejecutar una técnica de sellado impecable. Y toda la pelea duró menos de medio día. Absolutamente indignante. Basándose en toda la información y el análisis, Orochimaru tenía todas las razones para creer. Kaguya era mucho más fuerte que Madara de los 6 caminos. No solo era más fuerte, sino que era muy superior. Esta fue la conclusión a la que llegó Orochimaru mucho antes de decidir revivir a Kaguya. Orochimaru observaba a Kaguya desde la distancia. La recién resucitada Kaguya escudriñó su entorno con sus ojos grises, cuya mirada era lo suficientemente aguda como para atravesar el alma. Su expresión cambió ligeramente al percatarse del campo de batalla. Un cañón que había quedado arrasado por la batalla anterior. Aparte de Zetsu negro, la única persona presente era un hombre de pelo blanco vestido con túnicas blancas. Su mirada se fijó en él. ¿Fuiste tú quien me resucitó? Su tono frío emanaba una presencia divina, una voz impregnada de una autoridad innegable. Una presión que parecía sacudir el alma misma de Orochimaru. Sí. Orochimaru reformó su escudo, convirtiéndolo de nuevo en un orbe de búsqueda de la verdad y dejándolo flotar detrás de él. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. A pesar de la inmensa presión que emanaba Kaguya, no mostró ni un ápice de vacilación. De hecho, en ese preciso instante, comprendió mejor el poder de Kaguya. Su fuerza era, en efecto, absurda, mucho mayor de lo esperado. Kaguya entrecerró ligeramente los ojos. Ya que me resucitaste, debes saber quién soy. Así que, muere. Sin mediar una palabra más, la furia de Kaguya se desató. Y su cabello volvió a azotar, afilado como 1000 cuchillas. TCH. ¡Qué agresivo! El repentino ataque de Kaguya contra Orochimaru pudo haber parecido abrupto, pero fue totalmente razonable. En pocas palabras, Orochimaru no se sorprendió. Mientras el cabello blanco se abalanzaba sobre él a toda velocidad, sus ojos brillaron. En un instante, el espacio se distorsionó y Orochimaru reapareció 10 metros detrás de Kaguya. Te resucité, y lo primero que haces es atacarme. ¡Qué interesante!
Kaguya quedó visiblemente atónita por un breve instante al ver desaparecer a Orochimaru. Lentamente, retrajo su cabello y giró la cabeza. Fijando su mirada en Orochimaru, habló con un tono frío y distante. ¿Una técnica espacio-temporal? Entrecerró los ojos al observar los orbes buscadores de la verdad que flotaban detrás de él. ¿Y también posees orbes de búsqueda de la verdad? ¿Eres Agoromo? No, eso no es correcto. En cuanto habló, las venas de su frente se hincharon. Byakugan. El Byakugan de Kaguya era el más puro de todos. Su poder pupilar superaba con creces incluso el de Amura. No solo podía ver los caminos de los chakras de los demás. Ella podía discernir la naturaleza misma de su chakra. Y entonces, vio el chakra de Orochimaru. Kaguya se quedó paralizada. Tu chakra, tú eres. Por primera vez, un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos, por lo demás fríos. Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura. Su voz se volvió aguda. ¿Dónde están? Su tono tenía un aire gélido e inusual, pero Orochimaru permaneció impasible. Porque en ese momento, él también quedó atónito. ¿Ellos? ¿Qué quieres decir con ellos? La expresión de Kaguya permaneció indescifrable. ¿Usted no es descendiente de esa gente? Al recobrar el sentido, su tono siguió siendo gélido. Orochimaru arqueó ligeramente las cejas. ¿Ese es, pues, el malentendido? Soltó una risita suave. ¿Pensabas que yo era uno de los tuyos? Kaguya permaneció en silencio. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. No soy de tu clan. Las venas de Kaguya retrocedieron y su Byakugan volvió a la normalidad. Si ese es el caso, ¿por qué tu chakra se parece al de ellos? Si me lo pidieras amablemente y no intentaras matarme, no me importaría contarte mi historia. Orochimaru se encogió de hombros con tono despreocupado. Después de todo, él fue la principal razón por la que Kaguya había revivido. Siempre y cuando no se mostrara hostil de inmediato, no había ningún problema en hablar. La mirada de Kaguya se oscureció, frunciendo ligeramente el ceño. Antes de que pudiera responder, la voz de Zetsu Negro la interrumpió. Madre, permítame explicarle primero la situación. Al oír su voz, la expresión de Kaguya cambió ligeramente. Por primera vez, su rostro, antes frío e implacable, pareció mostrar un atisbo de tranquilidad. Muy bien. Habla. Y así, Zetsu Negro comenzó su explicación. Originalmente, su plan había sido permanecer oculto detrás de Kaguya e instarla a que matara inmediatamente a Orochimaru. Pero, no se atrevió. Había dos razones para ello. En primer lugar, porque Orochimaru había desempeñado un papel crucial en el resurgimiento de Kaguya. Segundo, porque Zetsu Negro sabía que Orochimaru era una persona extremadamente cautelosa. Si tenía la suficiente confianza como para resucitar a Kaguya, debía tener un plan B. Por lo tanto, optó por no correr ningún riesgo. En lugar de manipular la narrativa, transmitió la verdad tal como era. Mientras escuchaba, Kaguya frunció el ceño. Se volvió hacia Zetsu Negro. No solo conocía tu plan, sino que también sabía de mí, y aún así decidió liberarme. Sí, mamá. La mirada de Kaguya se agudizó. ¿Por qué motivo? Zetsu Negro vaciló. ¿Por qué? Ni siquiera él sabía la respuesta. Orochimaru, al notar su silencio, dejó escapar una suave risita. Simplemente sentí que era injusto que te aislaran. Así que decidí ayudarte. Hizo una pausa y añadió. Y por supuesto, él sonrió con sorna. También tenía curiosidad por ver cómo era realmente la legendaria diosa. Los ojos grises de Kaguya parpadearon levemente. ¿Solo por eso? Orochimaru se encogió de hombros de nuevo. Por supuesto, hay más que eso, pero los detalles no son importantes. Hizo un gesto de desdén con la mano. Lo único que importa es que no tengo ninguna hostilidad hacia ti. Sin hostilidad. Kaguya murmuró, sus ojos grises se nublaron por un instante. Por primera vez, un leve rastro de dolor afloró en su expresión, generalmente indescifrable. Orochimaru, incapaz de discernir su origen, optó por continuar. Si no te importa, teniendo en cuenta el esfuerzo que hice para reanimarte, ¿por qué no hablamos? Su actitud tranquila hizo que Zetsu Negro se sintiera más seguro de su decisión anterior. Para él, ahora que Kaguya había revivido, si ella decidía volverse contra Orochimaru o no, era su elección. Kaguya. Ella despreciaba a los humanos. Sus propios hijos la habían aislado, ¿cómo no iba a hacerlo? Y sin embargo, el chakra, a la vez desconocido y familiar, que poseía Orochimaru, junto con su serenidad, le dificultaban sentir hostilidad hacia él. El cielo nocturno era profundo y oscuro, la luna brillaba con un rojo siniestro. Desde la distancia, a varios kilómetros de distancia, nadie podía ver lo que sucedía en el centro del campo de batalla. Pero, no se atrevieron a acercarse más.
Temían que solo obstaculizarían a Orochimaru. ¿Por qué está todo tan silencioso? No pasa nada, ¿podría haber ocurrido algún problema? Imposible, ¿verdad? Orochimaru nunca ha fallado antes. Mikoto y Non intercambiaron miradas preocupadas. Incluso Tsunade estaba intranquila. Después de todo, Orochimaru se enfrentaba a un dios. Por primera vez, lamentó no haberlo detenido. Sabía que, de todos modos, no habría logrado detenerlo. Pero aún así, deseó al menos haberlo intentado. Justo cuando su ansiedad alcanzaba su punto máximo, una oscura grieta rasgó el aire. Desde el vacío destrozado, surgió una mujer majestuosa. Su cabello plateado caía en cascada por su espalda, y sus ojos grises poseían una presencia imponente. La enorme presión de su aura agobiaba a todos los presentes. En ese momento, lo entendieron. Esta es Kaguya. Fracasó Orochimaru. ¿Cómo pudo suceder eso? La mente de Jiraiya daba vueltas. Mikoto y Non quedaron igualmente atónitos. Incluso Tsunade. Su rostro palideció de desesperación. ¿De verdad murió? ¿Cómo es posible? Ni siquiera había tenido aún a su hijo. Antes de que pudieran procesar sus pensamientos, la presencia de Kaguya se volvió abrumadora. Todos, instintivamente, adoptaron una postura defensiva. Kaguya, ajena a lo que pensaban, observó fríamente al grupo. Sus pupilas grisáceas tenían el poder de penetrar en las almas. ¿Son estos los descendientes de los Agoromo? Una voz familiar respondió desde atrás. Sí. Emergiendo de la grieta espacio-temporal, Orochimaru dio un paso al frente. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. ¿Orochimaru no está muerto? No solo sobrevivió, sino que además regresó con Kaguya. ¿Qué demonios está pasando? Esto es... Esta mujer, qué fría está. Orochimaru, ¿qué está pasando? Es una larga historia, dijo Orochimaru con calma. Solo vine a decirte que estás a salvo. Solo tienes que esperarme. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las figuras de Orochimaru y Kaguya desaparecieron ante sus ojos. Una vez más, quedaron completamente atónitos. ¿Qué técnica era esa? ¿El dios del trueno volador? No, no lo parecía. Kaguya había sido revivida prematuramente gracias a la intervención de Orochimaru. Y ahora que había regresado, no quedaba nadie más que pudiera sellarla, excepto el propio Orochimaru. Dentro de la dimensión central, una vasta extensión de viento aullante y arena movediza se extendía sin fin. Esta era una de las dimensiones personales de Kaguya, con un entorno similar a los desiertos del país del viento. Utilizando su Ame no Minaka, Kaguya se teletransportó a sí misma y a Orochimaru a este espacio, mientras que Zetsunegro se deslizó por las mangas de su túnica ondeante. La habilidad Ame no Minaka le permitía a Kaguya transportarse instantáneamente a sí misma y a quienes la rodeaban a una de sus dimensiones alternativas. Estas dimensiones incluían lava, hielo, supergravedad, arena, ácido, y todas estaban directamente vinculadas a la dimensión central. Cada dimensión albergaba un castillo y una estatua perteneciente a Kaguya. En esta dimensión central, Kaguya podía absorber el chakra de aquellos atrapados en el Tsukuyomi infinito, restaurando y mejorando aún más su poder. En ese instante, Kaguya miró fijamente a Orochimaru, con sus ojos grises llenos de emociones no expresadas. Y en sus ojos brillaban lágrimas. Pensar que, quien mejor me entiende, eres tú, un ser humano de este mundo. ¡Qué ironía! Orochimaru permaneció impasible ante la emoción en su voz. Su tono se mantuvo tranquilo al responder. Las diferentes perspectivas conducen a diferentes comprensiones. Para luchar contra los traidores de tu propio clan, elegiste crear a Zetsu Blanco en lugar de compartir tu poder con los humanos comunes. Eso por sí solo demuestra que entiendes la naturaleza humana mejor que nadie. Entonces su expresión se volvió severa. Sin embargo, aún cometiste un error crucial. La mirada de Kaguya se endureció. ¿Un error? Sí. Nunca debiste haber concebido un hijo con un ser humano en esas circunstancias. Basándose en las explicaciones de Zetsunegro y en la propia investigación de Orochimaru, había llevado a cabo innumerables análisis exhaustivos del pasado de Kaguya. Hace mucho tiempo, Kaguya consumió el fruto del árbol divino y posteriormente dio a luz a 2 hijos. Entonces, cuando el árbol divino se transformó en el 10 colas y se desató su furia, Kaguya se vio obligada a absorber su poder, fusionándose con el propio árbol divino. Por eso muchos creían que Kaguya era el árbol divino y el árbol divino era Kaguya. ¿Pero por qué se había fusionado con ello? Orochimaru tenía una teoría. La voluntad del 10 colas había anulado la propia voluntad de Kaguya.
Los dos se habían fusionado en uno solo. Era similar a cómo una bestia con cola podía consumir a su Jinchuriki, tomando el control total. Debido a esto, la mente otrora pura de Kaguya se vio influenciada por la voluntad del árbol divino, lo que finalmente la llevó a su perdición. Por eso Agoromo y Amura habían podido sellarla. Kaguya era una diosa y, por lo tanto, su esperanza de vida superaba con creces la de los mortales. El sabio de los 6 caminos podría haber sido visto como un sabio, pero en última instancia, seguía siendo solo un mortal que había heredado una fracción del poder divino de Kaguya. Si Kaguya no hubiera concebido hijos humanos, nunca habría necesitado transmitirles su poder. Si ella nunca hubiera compartido su poder, ¿cómo podrían 2 simples mortales haber sellado a su propia madre? Esto significaba que el mayor error de Kaguya había sido dar a luz hijos humanos. Orochimaru estaba seguro de esta conclusión, porque entendía el poder mejor que nadie. Pocas personas en la historia han podido resistir la influencia corruptora del poder absoluto. Cuanto más poder se adquiere, más impredecibles se vuelven las personas. Incluso los propios hijos de Kaguya optaron por sellarla tras obtener el poder. ¿Y qué pasa con los humanos comunes y corrientes? Si a la gente común se le otorgara un poder ilimitado, es posible que al principio lo aceptaran pacíficamente. Pero con el tiempo, ni siquiera harían falta 1000 años, en apenas unas décadas, muchos se sentirían insatisfechos con vivir bajo el dominio de otro. La rebelión y la guerra eran solo cuestión de tiempo. Aunque Kaguya los reprimiera con su fuerza abrumadora, sería una lucha incansable e interminable. No ganaría nada con ese esfuerzo. Desde la perspectiva de Kaguya, era mucho más práctico crear desde el principio una legión de Zetsu blancos obedientes. Si Orochimaru hubiera estado en su lugar, habría hecho exactamente lo mismo. De hecho, podría haber sido incluso más duro. Si sacrificar unas pocas vidas pudiera asegurar la supervivencia de muchas, incluida la propia, entonces cualquier persona racional sabría qué decisión tomar. Tras escuchar las palabras de Orochimaru, la expresión de Kaguya permaneció impasible mientras respondía. No tuve más remedio que dar a luz a esos hijos. Nunca esperé que el poder de la oración humana me permitiera concebirlas por primera vez. Un atisbo de soledad brilló en sus ojos gris ceniza. Sin embargo, Orochimaru quedó sorprendido por su respuesta. ¿Estás diciendo que te quedaste embarazada gracias a la oración humana? Así es. Orochimaru frunció el ceño. ¿Acaso Agoromo no nació del emperador de la tierra de los ancestros? La expresión de Kaguya se ensombreció. ¿El emperador de la tierra de los ancestros? Por un breve instante, pareció atónita. Pero entonces, su mirada se volvió fría. HMPH. ¿Ese hombre? ¡Qué absurdo! ¿Es eso así? La respuesta de Kaguya dejó a Orochimaru aún más perplejo. ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que él iba a ser su marido? La mente de Orochimaru bullía de pensamientos. ¿Había recordado mal la historia? ¿O, acaso Kaguya jamás reconoció al emperador como su esposo? ¿Estaba todo lo que sabía erróneo? Entonces, algo hizo clic. Existían 2 versiones diferentes de la leyenda que rodeaba el embarazo de Kaguya. Una de ellas afirmó haber concebido un hijo con el emperador de la tierra de los ancestros. La otra afirmó que había quedado embarazada debido al poder de la oración humana. Y ahora, parecía que esta última versión era la verdad. Al ver la perplejidad de Orochimaru, Kaguya decidió contarle una historia. Una que resultaba familiar para muchos, pero con diferencias sutiles y cruciales. La historia del clan Tsutsuki. Un clan originario de más allá de las estrellas. Y una princesa que una vez estuvo por encima de todos ellos. Kaguya Tsutsuki era hija del líder del clan Tsutsuki. Ella no pertenecía a la misma generación que Momoshiki, Urashiki o Kinshiki Tsutsuki. Momoshiki y Kinshiki eran simplemente los últimos supervivientes de su rama familiar. Su estatus dentro del clan era similar al de Toneri, pero existía una brecha de 1000 años entre ellos y Kaguya. El clan Tsutsuki había plantado árboles divinos en innumerables planetas, y la Tierra era solo uno de ellos. Los padres de Kaguya murieron en una rebelión dentro de su clan. Para escapar, utilizó un dispositivo de teletransportación del planeta natal de los Tsutsuki y huyó sola a la Tierra. En lugar de llamarlo un viaje a la Tierra, sería más preciso decir que fue forzada al exilio. La primera persona con la que se encontró al llegar a la Tierra fue el emperador de la Tierra de los ancestros. Una noche, el emperador presenció un fenómeno anormal en el cielo. Siguió la perturbación celestial y presenció cómo Kaguya descendía a la Tierra a través del dispositivo de teletransportación. Tras perder su hogar y su familia, Kaguya se había vuelto retraída. Siempre que tenía un momento de soledad, contemplaba el árbol de Dios. Todos asumieron que ella veneraba el árbol como un guardián divino. Pero en realidad,
Ella contemplaba el lejano mundo natal de los Tsutsuki, donde sus padres habían muerto protegiéndola. En ese momento, Kaguya aún debatía si consumir o no la fruta divina. Ella había presenciado de primera mano cuántos miembros de su clan habían comido la fruta. Ella conocía sus efectos aterradores. Cómo devoraba la voluntad de una persona, convirtiéndola en un monstruo obsesionado con el poder. Temía que si comía la fruta, ella también se perdería a sí misma y se convertiría en una amenaza para la tierra. Durante este tiempo, el emperador intentó ganarse su favor. Tras haber vivido innumerables guerras en su planeta natal, Kaguya notó de inmediato su interés por ella. Pero ella no tenía tiempo para él. Sus pensamientos estaban absortos en su herencia Tsutsuki y el peligro inminente que representaba su clan. Sin embargo, como había caído del cielo, la gente creía que era una diosa. La veneraban como a una protectora divina enviada desde los cielos. Y gracias a su fe, el poder de la oración humana la bendijo con un embarazo, dándole gemelos. Al descubrir que estaba embarazada, Kaguya se llenó de alegría. Tras perder a sus padres, se había quedado completamente sola. Sus 2 hijos por nacer se convirtieron en su único apoyo emocional. Pero nunca imaginó que su embarazo desencadenaría una trágica cadena de acontecimientos. Su doncella creía erróneamente que Kaguya estaba embarazada del hijo del emperador. Pero el propio emperador sabía lo contrario. De este modo, cuando los reinos vecinos invadieron, abandonó Kaguya sin dudarlo. No solo eso, incluso se unió a la cacería para matarla. ¿De qué servía que una mujer llevara en su vientre al hijo de otro hombre? Kaguya comprendió rápidamente las verdaderas intenciones del emperador. No le quedó más remedio que huir hacia el árbol de Dios. No había hecho nada malo desde su llegada a la tierra. Y sin embargo, ahora la perseguían como a un animal. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué. Ante la traición y la persecución, Kaguya, que durante mucho tiempo había dudado en consumir el fruto divino, finalmente tomó su decisión. Se lo comió sin dudarlo. Los humanos de la tierra eran egoístas y crueles. No eran dignos de su compasión. Y así, nació el primer Tsukuyomi infinito. Infinite Tsukuyomi nunca tuvo la intención de dañar a la gente común, pero bajo sus efectos, todos los hombres del emperador, incluido el propio emperador, fueron aniquilados. Aunque la Tierra no tenía luna en aquel entonces, el Tsukuyomi infinito era una técnica derivada del propio fruto divino. No requería de la luna para funcionar. La luna simplemente amplió su alcance. Así, el primer Tsukuyomi infinito solo cubrió un radio de 10 kilómetros alrededor del árbol divino. Tras destruir las fuerzas de la tierra de los ancestros, Kaguya utilizó su poder recién adquirido para repeler a los ejércitos invasores. Pero, la experiencia solo la volvió más fría y retraída. Su único consuelo eran sus hijos por nacer. Una vez que nacieron, ella promulgó su primer decreto: dominar el mundo. Kaguya sabía que, tarde o temprano, los miembros rebeldes del clan Tsutsuki vendrían a buscarla. Y cuando llegaron, no solo ella estaría en peligro, sino que toda la vida en la tierra sufriría. Si quería resistirse a ellas, primero necesitaba eliminar todas las incertidumbres. Así, la dominación se convirtió en una necesidad. Con el poder de la fruta divina, la fuerza de Kaguya se volvió inigualable. Ningún reino mortal podía oponerse a ella. Para ellos, Kaguya era una diosa. ¿Quién se atrevería a desafiar a un dios? Sin embargo, a medida que extendía su gobierno, hizo un descubrimiento crucial. Los habitantes de la Tierra eran demasiado débiles. Aunque lograra unirlos, nunca tendrían ninguna posibilidad contra los rebeldes Tsutsuki. Necesitaba fortalecerlos. Y ella necesitaba hacerse aún más fuerte. Pero ya no quedaban métodos naturales para potenciar su poder. Entonces, ella ideó una solución. Ella ordenó a los humanos que adoraran al árbol divino. Este método lograría 2 cosas. 1. Le permitiría crear un ejército de Zetsu blanco, más fuerte que los humanos comunes. 2. Nutriría al árbol divino, permitiéndole dar otro fruto divino, que la haría aún más fuerte. Una estrategia perfecta. Y en cuanto a compartir su poder con la humanidad, eso era imposible. Incluso después de devorar la fruta divina por completo, seguía sin estar segura de poder derrotar al clan Tsutsuki. Si dividiera su poder, sus posibilidades serían aún menores. Por no mencionarlo, los humanos eran criaturas amantes de la guerra. Si se les diera poder, eventualmente se volverían unos contra otros. Lo había visto innumerables veces antes. Así que ella eligió su propio camino. Un sacrificio necesario. Cientos de personas cada año, ofrecidas como alimento al árbol divino, para mantener al ejército de Zetsu blanco. Amura y Agoromo nacieron del poder de la oración humana. Aunque heredaron parte de la fuerza de Kaguya, comparados con ella, eran insignificantes.
Sin embargo, bajo la guía del sabio sapo, descubrieron la verdad. Que su madre había estado ofreciendo sacrificios humanos al árbol de Dios. No pudieron aceptarlo. Se negaban a creer que su madre, la que había plantado el árbol, sacrificaría personas a él. Cuando Kaguya tomó a la amada mujer del sabio de los 6 caminos como ofrenda, la guerra entre madre e hijos estalló por completo. Cuando Amura y Agoromo se enfrentaron a su madre, blandiendo armas de orbes de búsqueda de la verdad, exigieron respuestas. Pero Kaguya, una mujer endurecida por la guerra, la traición y la soledad, que había pasado siglos contemplando el árbol de Dios, no pudo encontrar las palabras. Ella solo pronunció una palabra. No sabes nada. Haz lo que te digo. Yo protejo a la humanidad, y aún así alzáis vuestras armas contra mí. En ese caso, devuélvanme mi poder. El dolor de una madre al ver a sus propios hijos volverse en su contra, pero Amura y Agoromo, demasiado jóvenes para comprender, contraatacaron. Y después de meses de batalla, finalmente la sellaron. Una historia ya conocida. Pero ahora, mientras Kaguya hablaba, Orochimaru percibió algo nuevo en sus palabras. ¡Qué mujer tan lamentable! La historia que contó Kaguya era similar a la que Orochimaru conocía, pero diferente. El proceso y el resultado permanecieron inalterados, pero la causa no fue la que él esperaba. Su hogar fue destruido, sus padres asesinados ante sus ojos, y cuando llegó a la tierra, fue perseguida. Al final, sus propios hijos la malinterpretaron, lucharon contra ella y la encerraron durante 1000 años. Orochimaru siempre había creído que Kaguya no tenía realmente la culpa. Pero nunca se había imaginado que su pasado fuera tan trágico. Lamentable. La voz de Kaguya era fría. No necesito tu lástima. Sus ojos grises se entrecerraron mientras estudiaba a Orochimaru. No eres ni mi pariente ni mi descendiente. Entonces, ¿por qué posees un chakra tan similar al mío? El poder de Kaguya provenía del árbol divino y del fruto divino. Mientras tanto, Orochimaru había reunido el jutsu de Agoromo, el cuerpo sabio, y lo había replicado mediante sus propios métodos. También había copiado el poder de las bestias con cola. En este punto, excluyendo el Byakugan y el Senjutsu, el poder de Orochimaru era casi igual al de Kaguya. Por supuesto, carecía de su habilidad huesos de ceniza asesinos. Después de todo, él nunca había copiado el linaje directo de Kaguya, y el linaje del clan Kaguya de Kimimaro estaba demasiado diluido para servir como plantilla adecuada. Orochimaru sonrió con sorna. Zetsu Negro debería saberlo mejor que nadie. La mayor parte de mi poder proviene de medios científicos. Su sonrisa se ensanchó. Ya sea chakra, jutsu o un ejército, todo lo que tengo lo he obtenido mediante la investigación. ¿Medios científicos? La expresión de Kaguya se endureció. Evidentemente, no comprendió el significado de esas palabras. Orochimaru habló con calma. Explicar los detalles llevaría demasiado tiempo. Lo único que necesitas saber es esto. Si tu clan llega a la Tierra, no tendrás que extraer chakra de otros. Puedo ayudarte a lidiar con ellos. Kaguya lo miró con indiferencia. ¿Tú? ¿Me ayudas a lidiar con ellos? Ella se burló. ¿Crees que eres capaz? Orochimaru asintió sin dudar. Por supuesto. Pero la mirada de Kaguya se volvió fría. Puede que me hayas salvado, pero ¿quieres que abandone mi cosecha de chakras? Eso es imposible. Orochimaru arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Acaso tu objetivo no es simplemente luchar contra tu clan? Los ojos de Kaguya se oscurecieron. Desprecio a Agoromo. Desprecio el mundo que él creó. ¿Por qué no iba a destruirlo? Orochimaru exhaló levemente. Veo. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Puede que no sea una buena persona, pero he vivido en este mundo durante muchos años. Él sostuvo su mirada sin temor. Si quieres destruirlo. ¿Y luego qué? La voz de Kaguya contenía una leve advertencia. Orochimaru extendió las manos con descuido. Entonces, naturalmente, te detendré. Por muy fría que fuera una persona, los humanos seguían siendo criaturas sociales con emociones. Si todos los demás murieran, ¿qué sentido tendría vivir? No existía ningún escenario en el que Orochimaru permitiera a Kaguya hacer lo que le placiera. La mirada de Kaguya se volvió aún más gélida. Con tu fuerza, no eres rival para mí. La sonrisa de Orochimaru se agudizó. Eso es precisamente lo que iba a decir. No eres mi oponente, Kaguya. Kaguya no había sido una mala persona. Ella se convirtió en una diosa caída únicamente después de consumir el fruto divino. No había límite a la profundidad de la caída. Y el fruto divino mismo conllevaba su propia influencia corruptora. Igual que el Sharingan. Si el cuerpo de una persona era demasiado débil para soportarlo, el poder le trastornaría la mente, llevándola a la locura.
Mientras tanto, en el cañón de la tierra de la hierba la luna, de un rojo sangre, seguía cerniéndose sobre nuestras cabezas. Los cuerpos humanos, envueltos en los zarcillos del árbol divino, se balanceaban sin vida. En este momento, solo 5 personas permanecieron conscientes. Tsunade, Mikoto, Non, Jiraiya y Gui, que apenas respiraba. Jiraiya frunció el ceño mientras contemplaba a las víctimas enredadas. Tsunade, ¿de verdad vamos a quedarnos aquí parados? ¿No deberíamos intentar liberarlos? Las yemas de sus dedos se crisparon. Tuvo la tentación de romper las ataduras, pero no lo hizo. Tsunade lo había detenido antes. En absoluto. ¿Por qué? Tsunade suspiró con voz firme. Orochimaru ya lo explicó. Una vez que una persona queda atrapada por el árbol divino, significa que ha caído bajo el Tsukuyomi infinito. Su energía espiritual ya ha sido vinculada al árbol de Dios, atrapándolos en un sueño eterno. Ella miró a Jiraiya. Si los separas por la fuerza, sería como arrancarles el alma. Morirían instantáneamente. El rostro de Jiraiya se ensombreció. Entonces, si intentamos salvarlos, ¿mueren? Exactamente. Jiraiya se frotó la frente, frustrado. ¿Entonces se supone que debemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada? ¿Tenemos otra opción? Tsunade se cruzó de brazos. Sin el poder de los 6 caminos, no hay nada que podamos hacer. Tenemos que esperar a Orochimaru. Jiraiya chasqueó la lengua. Maldita sea. Esto es frustrante. Non se ajustó las gafas, esbozando una sonrisa amarga. No hay necesidad de que Jiraiya-sama esté tan desanimado. Después de todo, soy el más inútil aquí. Echó un vistazo a los demás. Solo 4 de ellos seguían en pie, aparte del inconsciente Gui. La destreza en combate de Tsunade y Mikoto era incuestionable. Uno de ellos tenía el cuerpo Sage y la versión de madera. El otro poseía la vitalidad Uzumaki y el Mangekyou Sharingan eterno. Su desempeño en batallas anteriores había sido excepcional. En cuanto a Jiraiya, incluso sin el modo sabio, estaba al menos al nivel de un Kage. Con el modo sabio, se encontraba entre los Kage más fuertes. En comparación con ellos, Non, que hacía tiempo que había abandonado la batalla, se sentía insignificante. Disparates. Los labios de Tsunade se curvaron ligeramente, a punto de tranquilizarla. Pero en ese momento, 2 figuras vestidas con túnicas blancas descendieron desde arriba. Al segundo siguiente, la escena cambió por completo. El oscuro cañón desapareció, reemplazado por un mundo de un rojo carmesí resplandeciente. Una ola de calor abrasador los golpeó a todos a la vez. ¿Qué está pasando? Lava. Esto es malo. Maldita sea. ¿Qué acaba de pasar? Ten cuidado. Sus cuerpos se precipitaron rápidamente hacia el mar de lava fundida que se extendía abajo. La transición espacial había sido demasiado repentina. Les había pillado desprevenidos y no habían podido reaccionar a tiempo. Jiraiya-sama. En el aire, los ojos de Mikoto brillaron y su Susanoo de cuerpo completo se materializó instantáneamente. Sus gigantescas alas se abrieron y atraparon tanto a Gui como a Jiraiya. Mientras tanto, Non extendió sus alas de arena de hierro negro, atrapando a Tsunade antes de que pudiera caer. Desde arriba, Orochimaru soltó una suave risita. Reflejos rápidos. Sus ojos dorados brillaban. Parece que al final no tendré que intervenir. Dirigió su mirada hacia Kaguya. Kaguya, esto no tiene sentido. Aunque los traigas aquí, no podrás tocarlos mientras yo esté presente. La dimensión de lava es una de las 6 dimensiones a las que Kaguya puede conectarse. El suelo en este espacio está cubierto de magma. Solo flotando en el aire se puede evitar sufrir daños. En ese instante, dentro de esa dimensión, Orochimaru y Kaguya levitaban sobre el magma. Los demás también estaban suspendidos en el aire. Madre, el poder de Orochimaru es realmente único. No necesitamos luchar contra él en absoluto. Zetsu Negro, que se había fusionado con el cuerpo de Kaguya, no pudo evitar expresar su preocupación. Había estado observando la batalla entre ambos. El poder de Kaguya era innegablemente abrumador, pero las habilidades de Orochimaru no debían subestimarse. Si insistían en eliminar a Orochimaru por la fuerza, el mejor resultado posible sería la destrucción mutua. Lo más importante es que Orochimaru parecía no haber utilizado nunca todo su poder. Esta inquietante constatación puso nervioso a Zetsu Negro. Realmente temía que Kaguya volviera a ser sellada tan pronto como fuera revivida. Al oír las palabras de Zetsu Negro, Kaguya permaneció inexpresiva mientras miraba a Orochimaru con indiferencia. Te equivocas, Zetsu Negro. Cuanto mayor sea su poder, más razones tendré para absorber su chakra. Tras decir esto,
Kaguya levantó lentamente las manos, dejando ver las venas hinchadas en su frente. Dos huesos grises emergieron de sus palmas, uno apuntando a Orochimaru y el otro a Mikoto. Orochimaru, que tus huesos se pudran junto con los míos. Zas. Los dos huesos grises se dispararon hacia ellos. Es inútil. Orochimaru permaneció impasible. Mientras hacía girar el orbe de la búsqueda de la verdad frente a él, miró de reojo a Uchiha Mikoto. Uno de los huesos atravesó el escudo negro, mientras que el otro desapareció. Como se esperaba. Exclamó Zetsu Negro, observando las consecuencias con voz ronca y sombría. Los huesos de madre pueden ser poderosos, pero pueden ser bloqueados sacrificando un orbe de la búsqueda de la verdad. Y el otro hueso debió de ser transportado a otra dimensión por él. A juzgar por la batalla anterior y estos dos ataques, los ataques a larga distancia parecen ineficaces contra él. Zetsu Negro se esforzaba al máximo por actuar como estratega, analizando las habilidades de Orochimaru para ayudar a Kaguya. Orochimaru miró el destrozado orbe de la búsqueda de la verdad que tenía delante y frunció el ceño. Incluso el orbe buscador de la verdad puede corroerse, qué poder tan aterrador. Pero mientras no consiga acertar, no hay de qué preocuparse. Kaguya, ¿de verdad que no puedes vencerme? ¿Por qué tienes que ser tan terca? Cállate. Dijo Kaguya con frialdad. Reunificaré todo el chakra. Zumbido. El aura de Kaguya se intensificó, y su larga cabellera ondeó salvajemente como una cascada. De repente apareció una oscura grieta a su lado. Metió la mano en la grieta espacial. Orochimaru entrecerró los ojos. Al instante siguiente, su figura apareció detrás de Non. Casi simultáneamente, una grieta espacial negra se abrió frente a Orochimaru, y la mano de Kaguya emergió de su interior, justo donde él se encontraba. Auge. Dos inmensas explosiones de chakra estallaron al mismo tiempo. La poderosa onda expansiva tuvo una fuerza abrumadora, lanzando a Tsunade y Non por los aires. Maldita sea. Apretando los dientes, Non agarró a Tsunade e intentó estabilizarse con las alas formadas por su liberación de magnetismo. Pero la onda expansiva fue demasiado fuerte. Las alas creadas por su liberación magnética no pudieron mantenerse estables en absoluto. Mikoto, atrápalos. Ordenó Orochimaru sin mirar atrás. Comprendido. De hecho, Orochimaru ni siquiera necesitó decir nada, Mikoto ya había tomado medidas. Lanzó a Jiraiya sobre el hombro de Susanoo y extendió la mano para agarrar a Tsunade y Non. La onda expansiva se disipó gradualmente. Kaguya retiró la mano y Orochimaru también retrocedió ligeramente. ¿Puede predecir el ataque de madre? Zetsu Negro se quedó perplejo. Se decía que era la forma más primitiva de poder espacio-temporal, una técnica similar al Kamui pero que no requería sellos manuales para activarse. Permitía el viaje instantáneo entre dimensiones o ubicaciones dentro del mismo espacio. Podía usarse para la evasión, la desorganización y las emboscadas. La fuerza de Orochimaru era innegable. Zetsu Negro era muy consciente de ello, pero el hecho de que pudiera predecirlo era realmente increíble. Esta técnica no requería señales ni sellos. Simplemente abría una grieta detrás del objetivo, permitiendo lanzar un ataque directamente. Era una habilidad sin previo aviso y, teóricamente, imposible de predecir. ¿Cómo lo había previsto Orochimaru? Orochimaru, este tipo. Jiraiya, protegiéndose de la onda expansiva residual, quedó aturdido. Un solo golpe con la palma de la mano fue tan poderoso. Lo de Kaguya era comprensible. Al fin y al cabo, ella era la progenitora del chakra. Pero Orochimaru. ¿De verdad la investigación científica podría hacer que alguien fuera tan fuerte? Huesos podridos, manipulación del espacio-tiempo, esto es absurdamente poderoso. Sonrió Orochimaru. Pero pongamos fin a esto. ¿Qué? En cuanto las palabras cayeron, zas. Orochimaru utilizó la técnica del dios del trueno volador para aparecer repentinamente ante Kaguya. Kaguya pareció presentir el peligro e inmediatamente intentó contraatacar con sus huesos grises. Pero en ese instante, se dio cuenta. Su cuerpo, no se movía. Imposible. Antes de que pudiera reaccionar, Orochimaru hizo una jugada que dejó a todos atónitos. A medida que acortaba la distancia, aprovechó la inmovilidad de Kaguya. Él le levantó la barbilla, se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. En ese momento, todo el campo de batalla quedó en silencio. Los ojos de Kaguya se abrieron con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Esto es. Este idiota, en un momento como este, ¿qué demonios está pensando? ¿Está loco? ¿De verdad se atreve a hacerle algo así, al progenitor del chakra?
Innumerables pensamientos pasaron rápidamente por las mentes de Tsunade y los demás. Antes de que pudieran interrogar a Orochimaru, los vieron separarse. Y en la boca de Orochimaru, había un hilo de chakra, con un extremo aún conectado a los labios de Kaguya. Esto es. Eliminar el chakra que influye en su mente, eso debería permitirle volver a la normalidad, ¿no? Orochimaru mordió el hilo de chakra, con una leve sonrisa en los labios. Mientras hablaba, cubrió su mano con chakra y la extendió, extrayendo más chakra de la boca de Kaguya. En ese instante, el espacio circundante volvió a la normalidad. Pero Kaguya seguía sintiendo como si todo su cuerpo estuviera inmovilizado, incapaz de moverse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes controlarme? Porque mi poder proviene de la ciencia. El objetivo ha sido encarcelado con éxito. Calculando el medio energético, cálculo en curso, cálculo completado. Redefiniendo la fuente de energía. La energía es demasiado vasta para ser redefinida. La energía es demasiado vasta para ser redefinida. Redefiniendo el objetivo Kaguya Tsutsuki. Usando energía y chakras. Definición completa. El código genético objetivo se está reescribiendo. Reescritura completa. Separando la energía dañina, progreso de separación 1%, 8%, 14%. Kaguya no podía creer que el poder de los 6 caminos de Orochimaru pudiera contenerla. Pero dentro de la mente de Orochimaru, esas notificaciones del sistema seguían resonando. Desde la perspectiva de un observador externo, lo que vieron fue una barrera de energía azul que brotaba del cuerpo de Orochimaru, restringiendo a la fuerza a Kaguya. Runas doradas centelleaban sobre la barrera de energía azul. Estas runas habían aparecido después de que Orochimaru extrajera chakra de la boca de Kaguya. Esto es que... De pie sobre la palma de Susanoo, Non quedó atónito al ver la barrera de energía cubierta de intrincadas runas. Nunca antes había visto nada igual. Tsunade, de pie a su lado, estaba igualmente perpleja. ¿Parece una técnica de sellado? Jiraiya frunció el ceño. Se parece a una técnica de sellado, pero, ¿es un sello de confinamiento? Jiraiya conocía muchas técnicas de sellado, y en el momento en que vio la técnica de Orochimaru, reconoció inmediatamente su naturaleza. Sin embargo, seguía confundido. ¿Cómo había realizado Orochimaru tal técnica de sellado? ¿Había activado el sello mediante un beso? La imaginación de Jiraiya se desbocaba, dejándolo completamente desconcertado. Pero en realidad, Orochimaru no se había valido de un beso para sellar el dispositivo. Más bien, fue el motor biológico producido por su sistema. Este motor biológico podría derribar la ley de conservación de la energía, redefinir o reescribir la materia misma. Al utilizar el poder de los 6 caminos como fuente de energía, podría reescribir la estructura de un objetivo en un corto periodo de tiempo. Una vez analizadas y redefinidas, todas las células del cuerpo del objetivo dejarían de pertenecerle. Este era un nuevo poder nacido de la fusión del ninjutsu y la tecnología. Aunque todavía se encuentra en fase de investigación y es incapaz de analizar o redefinir seres de dimensiones superiores, cualquier individuo que dependiera del chakra no podría escapar al destino de ser reescrito. Y quien desarrolló esta tecnología no fue otro que Orochimaru, quien también había alcanzado el poder de los 6 caminos. Hacía tiempo que había analizado y modificado los orbes de la búsqueda de la verdad, las bestias con cola y el propio chakra de los 6 caminos, realizando innumerables cálculos de sistemas e investigaciones sobre senjutsu, chakra y energía. Por eso tenía tanta confianza al enfrentarse a Madara e incluso a la propia Kaguya. Por supuesto, la razón por la que había besado a Kaguya era simplemente para crear una breve brecha en sus defensas mentales, permitiendo que el motor biológico analizara su código genético sin resistencia. El progreso de la separación está al 100%. La energía dañina ha sido completamente separada. Comienza la descomposición. Alerta. Alerta. El objetivo posee un poder inmenso. La energía se liberará con fuerza en 5 segundos. Alerta. Alerta. El objetivo posee un poder inmenso. La energía de sellado se liberará por la fuerza en 4 segundos. Advertencia. Advertencia. El sello ha sido levantado. Zumbido. La barrera azul cubierta de runas doradas desapareció instantáneamente. Kaguya recuperó inmediatamente su movilidad. Mientras tanto, Orochimaru sostenía ahora en su mano un bloque de energía, similar a un dispositivo de almacenamiento espacial. En su interior había una masa arremolinada de chakra, 10 veces más violenta que el chakra de una bestia con cola normal. Sin dudarlo, Orochimaru se alejó de Kaguya en un instante y arrojó el bloque de energía a otra dimensión. ¿Tú, qué me hiciste?
Kaguya, que siempre había irradiado un poder absoluto, estaba realmente sin aliento en ese momento. ¿Una foca? Ella había percibido claramente el poder de sellado hacía un momento. Pero ella no tenía ni idea de cómo la habían sellado ni de cómo la habían sujetado. Las técnicas de sellado eran, en efecto, un medio por el cual los débiles podían vencer a los fuertes. Sin embargo, para utilizar una técnica de sellado, normalmente se necesita preparar un sello con antelación. Aunque no se requiriera preparación previa, el usuario al menos tenía que entrar en contacto físico con el objetivo. Y aún así Orochimaru había logrado aprisionarla antes incluso de acercarse a ella. Al oír la pregunta de Kaguya, Orochimaru esbozó una sonrisa burlona. No es nada, simplemente separé el poder que influía en tu voluntad. El poder que influye en mi voluntad. En efecto, respondió Orochimaru. Según mis investigaciones, si bien el árbol divino y su fruto de chakra contienen un poder inmenso, también poseen voluntad propia, una conciencia extremadamente agresiva. Por eso los descendientes de Agoromo, aquellos que heredan el poder del fruto del chakra, tienden a perder el control una vez que ese poder se activa. Por eso, quienes poseen el Rinnegan y el Sharingan son propensos a cambios de personalidad. El tono de Orochimaru se mantuvo tranquilo mientras explicaba. Al principio, había creído que la inestabilidad psicológica del clan Uchiha provenía de su incapacidad para manejar su propio e inmenso poder mental. Pero tras obtener él mismo el poder de los 6 caminos, se dio cuenta de que aquello no era del todo cierto. Era bien sabido que el Mokuton podía suprimir el poder del Jutsu, y que el poder del árbol divino podía suprimir el poder del fruto del chakra. Sin embargo, la verdadera razón por la que las personas con poderosos Jutsu se volvieron sedientas de batalla y obsesionadas con el poder es desconocida. Fue debido a la energía maligna oculta en la fruta del chakra. Porque existían 2 tipos distintos de energía espiritual, una suave y otra agresiva. Los ninjas influenciados por una suave energía espiritual resultaron ser como el primero Kage y Naruto. Por mucho que los aldeanos los maltrataran, ellos los seguían queriendo y protegiendo como si fuera su primer amor. Sin importar los reveses que sufrieran, siempre mantendrían la esperanza, la bondad y el amor por la paz. Por otro lado, los ninjas influenciados por una energía espiritual agresiva no necesitaban explicación. Uchiha Madara y Uchiha Sasuke fueron los ejemplos perfectos. Tras adquirir el poder de los 6 caminos, Orochimaru dedicó un tiempo considerable a investigar cómo separar estos 2 tipos de consciencia. Porque por él, no tenía ningún deseo de convertirse en un belicista como Madara. Tampoco quería convertirse en un tonto de buen corazón como Hashirama. Así pues, lo que acababa de ocurrir era el resultado de esa investigación. En circunstancias normales, las habilidades espaciales de Kaguya eran tan poderosas que el confinamiento espacial de Orochimaru no debería haber podido contenerla. Pero Orochimaru ya lo había probado. Al combinar el motor biológico con el poder de los 6 caminos, podía suprimir temporalmente incluso el espacio mismo. Por un instante, incluso Kaguya Tsutsuki se había visto indefensa. Aunque solo haya durado 5 segundos. Ese tiempo le dio tiempo más que suficiente para acercarse y colocarle un confinamiento hermético. Para Kaguya, que nunca antes se había topado con técnicas de sellado, esta era la forma más efectiva de neutralizarla. El sellado era mucho más fácil de usar contra ella que incluso el poder de los 6 caminos. Kaguya debería haber tomado represalias inmediatamente al escuchar la explicación de Orochimaru. Sin embargo, cuando levantó la mano, descubrió que, de repente, carecía de motivación para atacar. Y, curiosamente, un pensamiento afloró en su mente. ¿Por qué estoy siquiera peleando con él? Parece que está funcionando. Al ver la expresión ligeramente aturdida de Kaguya, la sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Habló con un tono lento y guía. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Si realmente hubiera tenido la intención de sellarte hace un momento, no seguirías aquí de pie. Así que, depongan las armas. Esta batalla entre nosotros, no tiene sentido.